Buenas tardes, bienvenidos al programa número 2 del Ser Político. El día de hoy me acompaña Carlos Alavés, mucho gusto a todos los que nos escuchan y aquí a mis compañeros que estamos el día de hoy. Hola, pues mi nombre es Celso Roque y al igual que tú estoy pues muy contento de poder estar aquí y pues a ver qué sale ahorita. Y pues nuevamente al auditorio, aparecí en el primer episodio, pero es un gusto para mí estar en el podcast. Carlos, Iván, Celso, un gusto, a ver qué podemos aprender el día de hoy. Bueno, y pues el tema de hoy es sumamente interesante, es el Estado mexicano y el federalismo. Un tema sin duda interesante, aunque muy desconocido, muy controversial también, porque hay muchísimos mitos, muchas dudas que envuelven este tema. Y pues la idea del día de hoy es que clarifiquemos o creemos un entendimiento más amplio y más sencillo de lo que realmente es el Estado. Porque la verdad es que sí es un tema complicado, un concepto complicado, con muchos enfoques, con muchas vertientes, con muchos orígenes. Entonces, la cuestión, vamos a iniciar con ¿qué es el Estado? ¿No? ¿Qué les parece? Pues muy interesante, porque al final de cuentas, pues es cuestión de analizar del por qué sale, del por qué este concepto es tan importante hoy día y el por qué causa tanta confusión al mencionar a nuestros estados, qué sé yo, estado de Chihuahua, estado de Guerrero, como tal, como estado, y en esta ambigüedad de la diferenciación que existe entre el estado mexicano. Sin embargo, pues para no ondear en conceptos un poco más banales y demás que pues tienden a la confusión, pues cabe resaltar que hay autores que manejan que el Estado pues de alguna manera surge en la necesidad, como toda cosa, en la necesidad de poder tener un Estado de Derecho que pudiera ejercerse sobre una sociedad. Al final de cuentas, el Estado lo que va a hacer es que cada mexicano que nosotros pues convivimos entre sí como en sociedad, pues vamos a ceder parte de nuestras libertades hacia una carta magna, escrita por y representada por todos los mexicanos. En esencia, pues el Estado viene siendo esta parte, donde nosotros cedemos libertades a cambio de un Estado de Derecho en el cual bajo la norma logremos resolver nuestros problemas. Y pues ahí vienen desde temas legales, desde temas de seguridad pública, de salud, de vivienda y demás. El concepto es bueno, ya que difiera en la aplicación que se tiene a nivel mundial, en América Latina, un ejemplo, pues va cambiando, pero la concepción del Estado surge en torno a una necesidad básica que es el subsistir como sociedad, pero pues la práctica política y la práctica de gobernanza obviamente va a variar, no solamente a nivel regional, sino a nivel histórico lo ha hecho. Y pues como tal, los mexicanos tratamos de hacer eso, homologar a toda la federación. Sí, bueno, para mí, más allá de explicar cómo nace el Estado, porque sí es importante, pero la verdad es que hay todavía un debate, o sea, todavía no está claro el por qué muchos dicen que más allá de una necesidad natural de organización, fue como una imposición de un grupo más poderoso que los demás para perpetuarse en el poder, ¿no? Por ejemplo. Pero fuera de esos temas, lo que nos interesa ahorita es entender el Estado mexicano, ¿no? Que al final el Estado hay que imaginarlo como esta gran barda en donde nosotros los ciudadanos nos encontramos adentro de la barda y ahí podemos hacer lo que queramos, ¿no? Podemos tener una familia, podemos desarrollar una empresa, podemos resolver problemas públicos, podemos hacer política, donde nosotros hacemos nuestra vida. Ese para mí es el Estado. Tiene algunas características, ¿no? Que creo que son más fáciles de ver y entender el concepto, ¿no? Que es territorio, es decir, México es un territorio, México también es una población y México también tiene una ley que rige a todo ese territorio. Creo que eso es el concepto que más nos va a hacer entender lo que es el Estado de una forma un poco más cercana a nosotros. Sí, justo ya un poco para complementar lo que dijeron mis compañeros Levi y Celso, pues hay que imaginar al Estado como digamos que si podemos poner un círculo, el Estado vienen 3 círculos adentro, el territorio, gobierno y la población. ¿Cuál es el fin último del Estado? Para todos los que nos ven, pues es simple y llanamente servir a la población, ayudar a que los pobladores, la gente, los niños, niñas, mujeres y hombres puedan vivir libres, puedan vivir contentos en un estado de bienestar, porque a ver, si no hay bienestar, el Estado no está sirviendo. Entonces, lo primordial, el fin último de todo Estado es servir a la población y es generar bienestar social. Solamente para complementar un poco lo que hablaban mis compañeros.
eh, lo podemos ver entonces de forma resumida como que el Estado es una organización, ¿no? ¿Qué es esto de una organización? Pues es un grupo de personas que se organizan, que se juntan con un fin último. El detalle del Estado es que, como bien lo comentan, no necesariamente tú te unes de forma voluntaria. Ese es el gran detalle del Estado. Porque cuando nosotros nacemos, pues no agarramos y decimos, yo quiero ser norteamericano, yo quiero ser cubano, yo quiero ser de la nacionalidad que tú quieras, chino, ¿no? La verdad es que naces y ya eres mexicano. Oh, sorpresa, ¿no? Así es como pasa, ¿no? Claro. Entonces, el Estado no es algo tan sencillo, y esto nos revela otra cuestión, que hay muchos estados en el mundo y cada uno tiene formas de organizarse diferentes. ¿Qué quiere decir? Que esto obedece a que estos grupos de personas se juntan y se organizan de formas diferentes, con fines diferentes y objetivos diferentes. Es importante entonces poder distinguir qué tipo de estado es el que tenemos en México comparado y qué estados en el mundo hay que son diferentes al mexicano. Sí, ahí bueno, creo que es muy importante, ¿no? Porque como mexicanos en general, luego no nos ponemos a pensar en que nuestra realidad no es la misma, ¿no? Que por ejemplo en países de África, en países europeos, más o menos nos la podemos imaginar, pero realmente nunca aterrizamos, ¿no? ¿Cuál es esa diferencia o cómo se distingue esa diferencia? Y al respecto, pues eso habla de que el mundo es muy diverso. Los mexicanos somos muy diferentes a los europeos, a los asiáticos, a países de Latinoamérica que incluso son más chiquitos, y en este sentido pues la organización política tiene que responder a esa diversidad, ¿no? México tiene algo común que nos une a todos los mexicanos, Argentina tiene algo común que lo une a todos los argentinos, España tiene algo común, y así con todas las naciones. En este sentido creo que nosotros tenemos un estado federalista, ¿no? Y a este respecto, pues responde justamente los estados federalistas, que es más o menos como se distribuye el nuestro, pues responde a ciertas características, por ejemplo, el tamaño del territorio. Todos los estados federalistas en el mundo son territorios muy grandes. O sea, en México, como un ejemplo, cabe más de la mitad de todos los países europeos. Y eso no lo podemos dimensionar, ¿no? Pero de verdad es un territorio muy grande. Estados Unidos ni se diga, Canadá, Rusia, Argentina, son países federalistas porque responden a una gran organización territorial que es muy complicada de controlar con un mando, con un solo mando. Necesita muchas fuentes de poder para controlar el territorio. Y creo que eso es la esencia del federalismo. Claro, y también habría que denotar que, por ejemplo, hay países a los cuales su propia geografía va a condicionar que este tipo de organizaciones políticas se den, porque al final de cuentas el federalismo nace en torno a una necesidad. En México tenemos un federalismo simétrico, es decir, que cada estado, independientemente de su lugar, va a contar bajo la misma normativa a nivel federal. Eso sí, tienen normas internas, cada estado tiene su propia constitución y existe la Carta Magna que nos rige a todos bajo un pacto federal. Entonces, habría que nosotros ampliar un poquito más nuestra cosmovisión, no sé qué piensen, porque por ejemplo, entendemos que en un país van a existir distintas cosmovisiones, desde la cosmovisión indígena, la cosmovisión mestiza y demás. Entonces, ¿cómo homologar todo esto bajo una norma? ¿Cómo homologarlo? Pues va a ser una pregunta que los teóricos pues desde un inicio se van a empezar a replantear y pues van a empezar a surgir vertientes de conceptos y demás. Pero habría también que denotar que, por ejemplo, a nivel mundial existen estados federalistas como el ruso, porque tienen un estado federal asimétrico. Es decir, ellos reconocen que su variedad y extensión es tan grande que ellos se permiten a sí mismos crear repúblicas dentro de su federación, territorios, zonas especiales, ciudades federales, porque ellos reconocen esta necesidad de diversificar el poder, algo que por los estados fácticos que se dan inclusive en nuestro país, pues van a condicionar que estas dinámicas sociales se vayan dando. Entonces,
pues obviamente hay que reconocer que somos un país muy diverso, no solamente en lenguas, sino en cultura, en forma de ver la vida, desde cómo, por ejemplo, es costumbre que en ciertas partes, un ejemplo, podría decirlo así banalmente, donde yo vengo, de que el sombrero, cuando nosotros nos los quitamos cuando vamos y vamos a una casa que pues no es la nuestra, que cuando estamos comiendo el sombrero nos los quitamos y lo ponemos en la mesa, por una forma de respeto. En cambio, si yo voy y estas mismas costumbres las llevo, no sé, a alguna ciudad, pues no lo voy a ver. Y no quiere decir porque esté mal o bien, simplemente las dinámicas sociales van cambiando. Y el principio del federalismo es entender estas cuestiones, entender que somos diferentes y pues tratar de hacer algo al respecto. Sí, concuerdo contigo, Celso, aunque yo también diría que precisamente esas responsabilidades también traen, no voy a decir problemáticas del federalismo, pero voy a decir desventajas. Como por ejemplo, no es lo mismo que uno vaya a Guerrero, que a lo mejor son otras leyes, otras costumbres, como bien lo mencionabas, a lo mejor Aguascalientes, que a lo mejor allá, por ejemplo, yo soy del municipio de Coacalco, entonces, por ejemplo, allá necesitas 2 placas para poder circular con tu motocicleta. Lo cual en la Ciudad de México pues vendría siendo una tontería, okay, porque tener 2 placas pues es un poco, pues no es lo correcto, pero son costumbres que se han ido arraigando y que sin embargo como se supone que son, el Estado de México es soberano, no puede meterse nadie a decir, oye, pues están haciendo un mal uso de las leyes. ¿Por qué? Porque los estados son soberanos. Entonces yo diría que homologar las leyes para todos es una problemática en el federalismo. Completamente. Lo que sucede es que al final el federalismo nace de un lugar, o bueno, el federalismo en particular que nosotros tenemos. El federalismo en México nace intentando copiar o emular al federalismo norteamericano. Y eso nos ha traído muchos problemas desde el inicio, porque como ya venimos comentando, la idea es que cada estado es como un país chiquito que decide unirse a la federación de estados, por así decirlo, ¿no? Bueno, no por así decirlo, así es, se deciden unir o separar de ellos, pues exactamente por la diversidad cultural, de costumbres y demás. ¿Cuál es la situación? Que como bien comentamos, nosotros simplemente copiamos al federalismo americano sin entender totalmente que ellos tienen otros usos y costumbres. Entonces eso nos ha traído muchos problemas desde el inicio. No es una cuestión tan fácil de ver, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando tú estás en tu estado, ¿no? en la Ciudad de México, en Guerrero, así, tú crees que lo que tú tienes o como tú vives es lo único que hay, y no es así. Claro. Lo que tenemos que entender es aprender a diferenciar posiblemente entre federación, Sí. estados y municipios, porque aunque funcionen de manera relativamente similar, o esa es la idea, sí hay diferencias muy importantes. Sí, ahí por ejemplo, creo que de una forma más gráfica lo podemos entender como niveles. El nivel que es la base, como una pirámide, ¿no? Pero no necesariamente de jerarquía, sino como de tamaños. En el nivel más grande de abajo está la nación mexicana, que se rige por la Constitución de México, que al final a todos los estados por igual, no importa si estás en Colima, Yucatán, Guerrero, Baja California Norte, a todos es por igual. Y son leyes muy generales que más o menos tratan de respetar la diversidad de toda la población, pero son muy generales, ¿no? Y luego están los cachitos de tierra que nosotros conocemos como estados. Ahí, por ejemplo, pues hay muchos, ¿no? Nosotros tenemos 32 cachitos de tierra, 32 estados que son soberanos, es decir, también tienen sus propias reglas que solo aplican en ese territorio, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de las constituciones de los estados, y esas responden a la dinámica de cada estado, de cada población, ¿no? Por ejemplo, no sé, un estado muy grande territorialmente como Durango, como Chihuahua, pero que tienen muy poca población, pues tienen unos problemas diferentes. Un estado en su mayoría agrario, como lo podría ser, no sé, Tlaxcala, como lo podría ser Cuernavaca, como lo podría ser Guerrero, ¿no? Por ejemplo, tú lo conoces mejor, tiene que responder sus leyes a otra dinámica.
Y la Ciudad de México, no sé, Nuevo León, que tienen grandes ciudades, grandes urbes, también sus leyes van a responder a eso, ¿no? Y ese es el segundo nivel, un poco más pequeño, que responde a algo más específico. Y luego ya está el tercer nivel, que es muy chiquito, que son los municipios, que en México hay más de 2,000 municipios, que responden como a comunidades más específicas, que están unidas por lazos familiares y por usos y costumbres, que ya responden a cosas muy específicas, ¿no? Por ejemplo, yo vengo de un pueblo semi-rural, en donde ahí la reglamentación, que es el bando municipal, que todos los municipios lo tienen, dicen, no sé, el horario estipula que no puedes llevar ganado por las carreteras de cierta hora a cierta hora, ¿no? Y es algo que aquí en la Ciudad de México, una alcaldía, pues no se va a imaginar, o Coacalco, donde tú vives, ¿no? ¿Eso cuándo va a pasar? ¿Cuándo se va a estipular? Entonces es como... Pues sí hay caballos, ¿no? Sí. Pues sí hay caballos, en mi ranchito sí hay caballos. Bueno, pero... El semáforo no aplica para las vacas. Pero justamente es eso, ¿no? Técnicamente, el federalismo lo que trata es ir de algo muy general que aplica a todos, algo más particular que aplique a una zona y algo muy específico que solo aplica a ciertas comunidades y a ciertas dinámicas. De eso básicamente se trata el federalismo. Justamente, yo también quisiera agregar ahí la gobernabilidad, porque sin el federalismo, la verdad es que la gobernabilidad de nuestro país estaría pues por los suelos. O sea, cada quien haría lo que quiera, cada quien gobernaría como guste, cada quien sacaría sus monedas por donde las quiera sacar. Y pues esa gobernabilidad se traspasa precisamente. De hecho, ahí la mención, todos los estados tienen congresos locales, tienen poder legislativo, poder legislativo, poder judicial y ejecutivo. Todos los estados lo tienen. Todos los estados son soberanos según la Carta Magna. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando, como dice Levi, ¿qué pasa cuando hay leyes, o en mi caso en Coacalco, que son pues absurdas y que no son impensables para otras entidades federativas? Yo creo que lo que hay que hacer ahí son consensos y son una coordinación entre los estados, entre municipios, porque cuántas veces no hemos visto en nuestros municipios que la coordinación federal y la municipal y la local están todas desarraigadas, o sea, cada quien hace lo que quiere, de repente si por ahí un municipio colinda con otro, todos se desentienden de esa calle, ya nadie sabe de esa calle, nadie la quiere arreglar, nadie quiere ir ahí a ver nada, todos se desentienden. ¿Por qué? Porque falta coordinación en nuestros municipios, y precisamente el pacto federal hace esa coordinación, pero desgraciadamente la hace a nivel federal. Bueno, es que esa es la idea, ¿no? O sea, esa es la idea detrás, que en teoría la federación debe de intentar crear reglas básicas, homogéneas, que todos deberíamos de cumplir, y así debe ir bajando esto o subiendo, ¿no? Luego los estados igual según sus necesidades hacen lo mismo, y los municipios terminan igual haciendo lo mismo, ¿no? Por ejemplo, un municipio puede tener una ley que regule hasta una fiesta, ¿no? De la región. Esa ley no va a estar en ningún otro lado porque no está esa fiesta, ¿no? Entonces esa es la idea detrás del federalismo mexicano, del Estado mexicano, es que como bien comentaba, como es un territorio muy grande, pues administrativamente pues es un monstruo. Imagínense si nada más fuera un solo organismo el que lo tiene que regular. Por eso se empieza a partir, se empieza a hacer cachitos, y esos cachitos pueden tomar decisiones sobre estos cachitos respectivos, y más o menos esa es la idea que va detrás del federalismo mexicano. O sea, que su meta o su objetivo es que se logre primero administrar mejor. Esa es realmente en la práctica, eso es lo que termina pasando, ¿no? Porque pues sí, cada uno podrá tener leyes y todo, pero la idea es que se administre mejor, y eso mismo baja hasta los municipios, ¿sí? Entonces, la cuestión aquí importante, o para concluir, es el tema sobre Estado y federalismo mexicano, es que es una necesidad. O sea, el federalismo mexicano es una necesidad que tenemos que entender todos para poder vivir mejor en este país, porque tenemos que entender que hay diferentes leyes y diferentes normas, diferentes costumbres, de un cachito de tierra, de un municipio, de un estado a otro. Bueno, entonces creo que si algo nos ha quedado claro es que hay una idea detrás del federalismo mexicano, pero no está tan sencillo. Y esto lo que sucede o lo que termina pasando en la práctica es que va a haber problemas, ¿no?
va a haber muchos problemas a la hora de implementar el federalismo, en parte por su origen y en parte por la realidad que pues, todos tenemos, ¿no? Que cada situación tiene. Entonces, primero para enfatizar como qué tipo de problemas se dan realmente en el federalismo Pues, mexicano. Yo creo que el principal es su origen. De ahí parte. Como tú lo dijiste, nosotros somos una copia y calca del sistema estadounidense. Los estadounidenses sí tenían razones, ¿no? Pero nosotros como, ¿por qué? O sea, nosotros nos conquistaron los españoles, hicieron su virreinato, pusieron a su virrey, el virrey le respondía al rey de España, y ese virrey pues dominaba todo el territorio por igual. O sea, no había muchos virreyes, no había un virrey de Guadalajara, un virrey de Coacalco, un virrey de Petatlán, no, o sea, había un virrey de todo el territorio, ¿no? Sí. Y entonces, imagínense eso por 300 años. La cultura del mexicano y de las personas que ya estaban viviendo aquí, pues realmente es una cultura que está acostumbrada a responderle a un solo hombre, ¿no? Y creo que eso responde, por ejemplo, ahorita que todos los presidentes son super presidentes, ¿no? De que si dicen algo, ya todo el mundo está hablando de eso, ¿no? Que si dicen, no sé, algo de algún contrincante, el contrincante hace eso. O que si dicen algo sobre lo que se tiene que hacer, todos hacen eso. Entonces yo creo que el gran mito del federalismo mexicano es ese, ¿no? Su origen. Nosotros somos una cultura que nunca ha sido federalista y yo creo que por eso es todos los fallos. O sea, gran parte de que somos un relajo como país es justamente que el federalismo pues es un mito y una copia. Pues es que realmente lo que sucede es que pues nosotros tenemos lo que se llama presidencialismo, ¿no? Que es lo que, bueno, los expertos así le llaman, ¿no? ¿Qué tan vigente, qué tan no vigente está? Pues ya hay mucho debate, ¿no? Y de por medio. Lo que sí comentas es que sí nuestra sociedad obedece a una dinámica muy diferente a la que debería de obedecer el federalismo. Esto lo podemos ver, tal vez en la Ciudad de México no se vea tanto, porque aquí es en donde está el presidente, están los poderes y demás, pero en los estados sí se notan cuestiones muy interesantes al respecto, ¿no? Como no sé, o sea, hay todo tipo de problemáticas en los estados que no se logran resolver por esta estructura, ¿no? Pues yo creo que justamente ahí lo que hablas es el problema, la centralización del poder, ¿no? La Ciudad de México. Porque muchas veces, ¿cuántas veces hemos visto que alguna política pública que funciona en la Ciudad de México la quieren llevar al sureste del país, al norte, y de repente fracasa? Y es eso, ¿no? O sea, la fragmentación política que hay en torno al federalismo, como que el federalismo en nuestro país un poco funciona muy centralizado el poder. Eso es bueno porque ayuda a la gobernabilidad, sinceramente, pero también tiene sus cosas malas, que por ejemplo es estos sesgos de no ver lo que pasa en Guerrero y tratar los problemas que pasan, por ejemplo, en Guerrero igual que pasan en Baja California. Entonces, esos sesgos yo creo que ahí es el problema. Sí, o sea, y algo bien curioso es el cómo a veces se intenta justamente replicar políticas focalizadas a carácter general, a carácter federal. O sea, esto yo creo que al final de cuentas solamente imposibilita y germina en que la gobernabilidad pues no se dé tal cual. ¿Por qué? Porque el federalismo de alguna manera yo sí veo que tiene ciertas ventajas como en la cohesión social, porque al final de cuentas diversificas el poder y pues tienes a regiones que pues al final de cuentas están bien, o sea, se organizan y pues salen adelante. ¿Cuál es el problema que viene de ahí? De que como de alguna manera, pues esas mismas regiones van a crear una identidad propia, alejada de los intereses nacionales, e inclusive guiadas incluso bajo un egoísmo regional de sus propios pueblos. Por ejemplo, o sea, si tú vas y hablas con cualquier persona en una comunidad de la sierra o así, pues a ellos les va a interesar comer, a ellos les va a interesar tener una vivienda, a ellos no les va a interesar... O agua, ¿no? Puede que no tengan agua. Exacto, o sea, cosas de carácter federal pasan a segundo plano cuando el mismo Estado no te garantiza servicios básicos. Entonces, bajo esta dinámica que hemos tenido durante las últimas décadas, incluso siglos, pues lo único que ha germinado pues es una falta de cohesión social, que al final de cuentas, pues sí, o sea, personalmente estoy orgulloso de ser mexicano y pues me siento contento con ello, porque al final de cuentas es parte de la cohesión y de la cultura mexicana, pero también habría que reconocer que pues existen distintas culturas, distintos dialectos, que se practican distintas formas de ver la vida, cosmovisiones, y bajo esta manera de poder vislumbrar,
creo yo que podríamos dar un fortalecimiento al federalismo mexicano, que tal cual, pues no sé ustedes cómo ven esta pregunta, porque pues no se ha replanteado desde 1857, que fue cuando por primera vez se va a poner el concepto de federal. Yo creo que como ya mencionaron ustedes, bueno, me dijeron, ¿no? Yo dije que para mí es un poder más como del presidente y que el presidente casi es el mandamás y los gobernadores y los presidentes municipales pues realmente no hacen mucho. Creo que eso es más real que aceptar que en regiones se hacen. O sea, sí se hace, pero siento que no contribuye mucho. Les voy a poner el ejemplo de los programas sociales. Díganme, ¿a poco sí o no los programas sociales federales contribuyen más a cualquier programa municipal? Yo, por ejemplo, en mi municipio hay muchos programas locales, ¿no? Que ayudar a poner tu negocio o, no sé, ayudar a darte capacitaciones. Hay muchos programas, no son malos, pero la gente no habla de esos programas. La gente habla de las pensiones del bienestar o así, sin dar una carga valorativa, si es bueno o malo, ¿no? Pero es una explicación. Y eso viene desde, no sé, la gente que ya es un poco mayor, pues lo va a entender desde el programa Solidaridad de Carlos Salinas, de aquellos entonces de los 90s, que casi todo el país se pintó de solidaridad. Incluso hay regiones así que nadie las conoce, pero que tienen una plaquita de solidaridad, que todavía sigue ahí, ¿no? Entonces yo creo que el poder del poder federal, más que municipal, creo que tiene muchísima más importancia que los demás poderes. De ahí yo creo que no lo veía tanto como un problema, quizás sí para el fortalecimiento del federalismo, pero lo veía más como una realidad que se vive todos los días. O sea, la gente no habla de, ay, es que mi presidente municipal hizo esto, ¿no? No habla de, no, es que no me llegó el programa de las becas y ahora qué voy a hacer, con qué me voy a ir a la escuela, ese tipo de cosas es de lo que la gente habla. Bueno, yo creo que, bueno, de antemano yo no estoy tan de acuerdo con esta cuestión de dar becas y programas de sociales tan ampliamente, ¿no? Sí se puede hacer, sí puede ser algo pertinente, pero exactamente ese es un perfecto ejemplo de cómo debería funcionar el federalismo. O sea, el primero, o sea, a nivel federal debería decir, bueno, va a haber becas, ¿no? Ah, ok. Y luego cuando se bajan los estados, por ejemplo, en la Ciudad de México, sí, pero que la beca, por ejemplo, esté enfocada en transporte. Y tal vez no les des dinero, pero les das una tarjetita que los deje usar el transporte libremente. Cosa diferente que, por ejemplo, en algún estado que tenga problemas de nutrición así, ahí la beca puede estar más enfocada pues a nutrición, ¿no? Y esa es la idea, que esa es la meta del federalismo. Una idea general la vas aterrizando, la vas haciendo pues, regional, ¿no? Y tal vez en un municipio digan, ah, mira, es que aquí ya en concreto tal vez necesitamos comida, pero aquí no hay tanta producción o tanto abasto de muchas diferentes productos, ¿no? Aquí deberíamos motivar el abasto de en específico, frijoles, ¿no? Por así decirlo, sin ser despectivo, como frijoles, ¿no? Sí. Pero esa es la idea, que así debería de funcionar el federalismo. No pasa, pero entonces la pregunta es, ¿por qué no pasa así? ¿No? Pues bueno, en primera instancia yo sí estoy de acuerdo con los apoyos sociales, creo que son fundamentales, porque vivimos realidades muy diferentes en nuestro país. No es lo mismo lo que se vive en el norte que lo que se vive en el sur. Y por ejemplo aquí en la Ciudad de México se hizo que todas las becas fueran universales. Porque no es lo mismo estudiar con el estómago vacío que estudiar yendo peinadito a la escuela, que te deje tu papá en la puerta de la escuela, en carro. Y yo creo que sí esos apoyos, como dice Levi, son más visibles porque impactan más rápidamente en la vida de las personas. A ver, si antes a la gente les costaba desayunar, se saltaban comidas, pues ahora que con los apoyos sociales sí se pueden desayunar y sí pueden tener comidas para ir a la escuela, y con eso se demuestra que se sube el nivel de educación en la Ciudad de México, pues obviamente la gente los va a ver más que el programa del alcalde, a lo mejor en seguridad, ¿no? Sí. Y sí, si bien es cierto, eso genera un hiperpresidencialismo, digamos, a ver, no es del todo malo. Si la gobernanza está como debe de ser y el pueblo está en el bienestar que quiere tener y que en estos momentos tiene, pues vénganos tu reino, ¿no? Precisamente hay que seguir, porque pues muchas veces se apoyaba más
a grandes empresas, grandes conglomerados, y ahí pues ya nadie decía nada con los apoyos, porque pues ya ahí eran fomento, no eran apoyos, ¿verdad? Sí, claro. Yo creo que aquí habría que distinguir entre el asistencialismo y el clientelismo político. Porque, o sea, estoy de acuerdo contigo. Al final de cuentas, pues no está mal siempre y cuando funcione. Sin embargo, a veces eso funciona como moneda de cambio para desviar la atención de los problemas generales. Es decir, a veces dejamos de vislumbrar los reales problemas de nuestro país y tendemos a buscar agendas políticas con distintos movimientos sociales y demás. Algo que pues no está mal, porque el Estado puede diversificar sus funciones y atender todos los problemas. Pero sin embargo, si a mí particularmente me preguntas qué quiero que se resuelva en mi país, diría que principalmente que las infancias tengan una buena nutrición para empezar, combatir la hambruna y la seguridad pública. Considero yo que es ahí donde podemos partir y reconocer que existen distintas vertientes que, pues a ver, el federalismo sí, 32 entidades federativas, las tenemos, va, pero hay un punto, y es que cada entidad se divide en regiones, y esas regiones en más regiones y subregiones, ¿y qué procede? Que al final de cuentas estados fácticos pueden cubrir el vacío legal que a veces el propio estado no cumple. Palabras más, palabras menos, que de repente tú como ciudadano pues quieras, no sé, abordar una cuestión legal y pues sea más práctico cometer actos de corrupción o buscar algún grupo fáctico que pues predomine tu situación, que logre atender esa situación. Entonces, tú como mexicano, ¿qué prefieres? La inmediatez. Y esa inmediatez, como el Estado mexicano federal no puede resolver por la propia inercia que tenemos, pues ¿qué hace? Que condiciona que las malas conductas prevalezcan, condiciona que pues la gente valore más el clientelismo político y de alguna manera lo justifique, que justifique el por qué ellos están vendiendo su voto, el por qué no les interesa participar en las decisiones nacionales. Creo que lo que nos falta a nosotros como mexicanos es entender y tener conciencia política, ser conscientes que nos hace falta un poco a nosotros reconocer que pues, vivimos bajo una sociedad que si nosotros no decidimos hacer un cambio, pues nos va a condenar a la mediocridad política, nos va a condenar a la pobreza y pues que no nos sorprenda, todos los problemas que tenemos hoy día pues son consecuencia de que tanto nuestros ancestros como nosotros mismos pues no estamos arreglando y atendiendo las cosas tal cual son, diciendo las cosas por su nombre. Creo que a veces quedamos en la hipocresía de intentar disimular y fingir que los problemas en México son banales, que casi no existen. Entonces, pues es ahí, no sé ustedes qué piensan de esto, pero pues es algo que pues, a mí particularmente sí me deja pensando. Bueno, mira, yo no creo que sea tanto que tachemos a la gente de que es que él actúa mal o así, él es corrupto y demás. Yo creo que aquí lo importante, por eso la importancia del tema, es que la gente tiene que entender cómo más o menos funciona el Estado mexicano, pues para que participe en él. Y lo que sucede es que la idea del federalismo, como ya lo mencionamos, es partir, es dividir. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Para que el federalismo funcione realmente, o esa es la idea que va detrás, y yo se lo comento porque tengo experiencia viviendo, por ejemplo, y conociendo gente en Estados Unidos, la idea es que tú no te vas a quejar con el presidente. ¿Sí me explico? Tú, ciudadano del Estado de México, del municipio de Naucalpan, no te vas a quejar con el presidente. Con el primero que te tienes que ir a quejar, tu primer ejecutivo que tiene que responderte, es tu presidente municipal. Y del presidente municipal escala al gobernador, y del gobernador escala hacia el presidente. Y nosotros lo queremos hacer al revés. Nos queremos ir al presidente, que baje al gobernador y hasta el final el presidente municipal. Pero ¿cómo lo va a hacer el presidente? Si nada más véanlo bien, si llegan problemas de todo el país y tiene que atender entonces a todos los municipios, que son más de 2,000. Imagínense, sí. Simplemente administrativamente resolver así los problemas es muy difícil para una persona o hasta para un grupo de personas pequeña. Hay algo que se llama tramo de control, por ejemplo, en la administración de organizaciones. Dice que uno como persona debes de atender bien enfocado no más de 12 personas, lo idóneo son 11. Entonces imagínense, tener que ir a hablar con ¿cuántos más de 2,000 presidentes municipales? No, está de locos. Entonces por eso tenemos que entender qué es el federalismo mexicano y cuál es la idea que viene detrás de él, y dejar de decir, es que hay que ir
con el presidente que nos arregle un problema, o hay que ir incluso con el gobernador. No, con quien tenemos que empezar es con nuestra unidad administrativa más cercana, o sea, con nuestro municipio, ¿no? Sí, yo creo que justamente llegando un poco ya a mi conclusión, podría verse al federalismo mexicano como al revés, o como realmente debería de funcionar, pero volteado. O sea, el primero que resuelve es el presidente, luego es el gobernador y luego es el presidente municipal. Y yo siento que está volteado, como tú dijiste, porque al final, ¿qué pasa? Si supongamos, ¿no? Sin de nuevamente vertir alguna carga valorativa, si está bien o está mal la actual administración, pero si el presidente es corrupto y el sistema funciona al revés, del presidente para abajo, todos van a ser corruptos. No va a haber un municipio que se salve, porque lo que va a ponderar es de arriba para abajo, cosa contraria. Si empieza de abajo para arriba, entonces puede que unos municipios no se llenen de los vicios de los otros municipios, y yo creo que la ciudadanía de ahí debería de empezar, ¿no? De tratar de luchar para fortalecer municipios, de ahí se van a fortalecer los estados, y ya al final la federación solo para los problemas nacionales, no para problemas locales. Exactamente, yo creo que deberíamos luchar por fortalecer los municipios. Como decimos, a ver, ¿cuántos presidentes municipales no llegan al cargo solamente para robar? O ni los conoces. O ni los conoces, de repente nunca llegaste a conocer a tu presidente municipal, a tu alcalde, o hay 1000 barreras para pasar por ellos, ¿no? Como 1000 círculos, como que de repente no te abren las puertas del Palacio Municipal, tocas y no abre nadie. Entonces, precisamente yo creo que ahí está el problema, en el ego, en decir, yo estoy por arriba de ustedes y si quiero los escucho y si quiero no los escucho. No, yo creo que la ciudadanía sí tiene que unirse para ir a exigir a los presidentes municipales primero, como ya lo hablamos aquí. Primero van los presidentes municipales. Si tú tienes un problema en tu colonia, en tu casa, de luz, de agua, primero es el presidente municipal. Primero ve con el presidente municipal, exige a tu presidente municipal que tu presidente municipal para después vaya con el gobernador, se reúna y ya de ahí se resuelven los problemas, como una escalerita, bien lo decíamos aquí. A ver, si el federalismo está de repente, pensamos que primero es el presidente y ya de ahí se baja, pues no. Y muchos gobernadores también piensan así, ¿eh? Muchos gobernadores tienen problemas de inseguridad. Voy a poner el caso de Chihuahua, Maru Campos, y de repente dices, oye, pues voy a ir a decirle al presidente que no está haciendo nada porque hay seguridad en mi estado. O sea, estamos hablando de una gobernadora de un estado, quejándose porque no tiene seguridad. Entonces, oye, pues tú no estás haciendo nada. Entonces, pues si tienes que ir a echar la culpa a alguien, pues no estás haciendo nada. Entonces, bueno, como conclusión, primero son los presidentes municipales, hay que exigir a nuestros presidentes municipales para que ellos lleven nuestras demandas con los gobernadores, y de ahí los gobernadores se coordinen con el presidente de la república, porque si no, no vamos a poder lograr nada. Si hay desorganización, pues estamos out. Es que yo nomás matizaría rápido en tu comentario, antes de ir con el presidente municipal, primero es organizarnos. Ya organizados, vamos con el presidente municipal, ¿no? Sí, claro, parte de la conciencia política que tenemos que tener como mexicanos. Al final de cuentas empieza desde la familia, desde el núcleo de cómo nosotros vamos a tener ciertos valores y principios correctamente cimentados, pues es ahí donde vamos a tener una capacidad asertiva. O sea, de yo poder ir contigo, Carlos, y decirte, oye, ¿qué crees? Creo que este problema nos afecta a ambos, esta calle nos afecta a todos. Entonces, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si vamos? O sea, y dejando de lado un poco el interés que a veces egoístamente nos imposibilita a generar como que ese beneficio colectivo. Entonces, la conciencia política pues, es elemental para poder coexistir y que nuestras condiciones materiales, o sea, es decir, que nuestro modo de vivir mejore. Pues sí, va de la mano, pero también habría que tomar en cuenta que pues como familias, desde nuestros núcleos, pues tenemos que educar a nuestros niños, que tenemos que educar a nosotros mismos, incluso integralmente, a tener esta capacidad de poder abordar claramente pues nuestras inconformidades y hacerlas claras. Bueno, entonces, para concluir, la gran lección del federalismo mexicano, y espero que estemos de acuerdo, es que es bajar la administración de uno a muchos, ¿no? Y en esa idea de muchos, pues es que nos tenemos que organizar para ahora subir las demandas de abajo hacia arriba. Y pues bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias a mis compañeros y al equipo también que nos ayuda a hacer esto cada semana posible. Y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao. Gracias.